He's roaring like a lion. Hello guys, welcome to my second video on YouTube. My name is Mario Espinosa. So for now on, subtitles for you guys, for my English speakers, so you guys can also enjoy the message. Muchas gracias a todos los que están viendo mis videos, los que han compartido mis videos, se les agradece sus comentarios y gracias por todo. Esta semana estuve preguntando en Facebook y en otras redes sociales qué significaba la amistad para ti o qué significaba tener un mejor amigo. Y tuve muchas respuestas, me gustaron muchísimas, que la honestidad, la familia, la importancia de tener un mejor amigo, cuando necesites a esa persona siempre está para ti. Y alguien que dijo en inglés, someone who will take the blame for me, alguien que va a tomar la culpa por mí, que es muy importante y eso me va a llevar al mensaje que tengo al final. Pero antes de todo, como me gusta contar historias, tengo una historia para ustedes que se trata de dos amigos árabes. Estos dos amigos árabes los mandaron sus patrones a llevar un mensaje a otra ciudad. Se iban en camino en el desierto de 3-4 días de camino y llevaban un sobre, ese mensaje que era muy importante para ellos. Tenían que llevarlo a, vamos a decir, de 1, 2, 3, 4, 5 días de camino. Pero al segundo día, el amigo menor y el amigo mayor. El amigo menor es el que llevaba el mensaje y el otro iba guiándolo. Se le perdió la hoja o el papel que tenía que entregar. Entonces se dio cuenta de que no traía el papel y le dijo a su amigo mayor, dice, perdón, no sé dónde quedó la hoja, pienso que cuando estábamos echándolas o empacando se me olvidó y no sé dónde la puse. Acordemos que esta vez en ese tiempo no había emails, Facebook, no había redes sociales. Los mensajeros eran estos dos jóvenes. Siguen caminando y perdieron 2-3 horas buscando la hoja o el mensaje que tenían que entregar. Y su amigo el mayor se enojó, se molestó con él, obviamente perdieron tiempo. Y tanto enojarse y tanto buscar, lo regañó, lo exhortó, le dijo que tuviera más cuidado, fuera un poco más responsable, que era muy importante para sus patrones poder entregar ese mensaje. Y buscaron, al final encontraron la hoja, después de perder casi 3 o medio día buscando la hoja, la encontraron. Pero él escribió en la arena, el amigo mayor, aquí mi amigo perdió la hoja y aquí mi amigo cometió un error. Y el amigo menor se le quedó viendo como diciendo, ¿por qué escribes mis errores? ¿Verdad? Bueno, siguieron caminando, ya estaban a punto de llegar a la ciudad donde tenían que entregar este mensaje y vieron un oasis o un pequeño lago y el amigo mayor, que ya está un poco más cansado, corrió y para refrescarse del calor se tiró en el agua, pero él no sabía nadar y no se daba cuenta que estaba un poco hondo y empezó a ahogarse. Y su amigo menor se le quedaba viendo como diciendo, ¿será que estará jugando o qué estará pasando? Pero se dio cuenta que sí se estaba ahogando, entonces se tiró al agua y lo salvó y lo sacó, le dio los primeros auxilios, la respiración. Y después de unos 15 minutos, 20 minutos, entonces el amigo mayor otra vez le da las gracias y le dice, muchas gracias por salvarme la vida, es lo mejor que has hecho por mí, muchas gracias por sacrificarte, disculpa, yo no sabía que estaba hondo y se me olvidó que sabía nadar en ese momento, solamente quería tomar agua y refrescarme. Y entonces lo que hizo el amigo mayor, buscó una piedra grande y con un pedazo de metal o otra piedra escribió con todas sus fuerzas, aquí mi amigo me salvó la vida. Y el amigo menor se le queda viendo diciendo, ¿por qué escribe cada rato lo que pasa o lo que sucede, verdad? Y ya cuando entregaron el mensaje, iban de regreso, y de regreso era un poco más fácil, tomaron un atajo, regresaron, y en el camino de regreso su amigo menor le pregunta al mayor, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, claro, sí. ¿Por qué escribiste cuando perdí la hoja en la arena, que perdí la hoja y cometí un error? Y lo escribiste en la arena. ¿Y por qué escribiste en esta piedra cuando yo te salvé la vida? Su amigo mayor le dice, este es el mensaje y este es el mensaje para todos. Cuando un amigo comete un error, una falla, humanamente cometemos errores y es normal, o a la vez no es normal, pero escríbenlo en la arena, porque esos errores que escribes en la arena, el viento los va a borrar. Nunca más te vas a acordar de ellos, o son experiencias para aprender. Pero cuando un amigo, hermano, familiar o etcétera, haga algo importante para ti, como dar la vida, como este amigo,
haga algo donde tú digas, wow, me sorprendió y nunca pensé que mi amigo pudiera hacer esto por mí, un favor o lo que sea, escríbelo en la piedra donde nunca se va a poder borrar estas cosas que tu amigo, tu familiar, tu hermano, lo que sea hizo por ti. En esa piedra nunca se va a borrar. Son las cosas pasajeras en la arena, donde el tiempo y el viento se las va a llevar. Las cosas que valen la pena, las cosas que sabes que quedaron en el corazón grabadas, escríbelas en una piedra donde nunca se van a borrar. Y esto me lleva a lo que mi amigo escribió en una de las redes sociales cuando hice la pregunta de qué era la amistad para ti. Y él puso que alguien tome la culpa por mí. Y es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió en esa cruz por pecadores sin conocer pecado. Murió por aquellos que hicieron maldad sin él nunca haber hecho maldad. Él nunca cometió ese error. Pero murió por cada uno de nosotros. Él es nuestro mejor amigo. Él dijo, tú estás libre de pecado. Yo tomo tu culpabilidad. Yo tomo tu pecado. No te preocupes. Yo lo voy a hacer por ti. Sé libre. Vive la vida. Pero sobre todo, dale gracias a Dios por tener un mejor amigo. Cuida a tu amigo. Porque es como un hermano en tiempos de angustia. 2 es mejor que 1. Siempre anda con esa persona. Ámalo, respétalo y tomen un buen momento de amistad. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Espinosa. Para mi siguiente video de YouTube, me gustaría que ustedes me hicieran ciertas preguntas personales, tal vez, de qué me gusta comer, qué me gusta hacer en mis tiempos libres, de dónde soy, qué opino acerca de esto, qué opino acerca de aquello, y lo estaré respondiendo en mi siguiente video, que será el tercer video. Muchas gracias por ver estos mensajes, muchas gracias por apoyarme, Dios los bendiga, mi nombre es Mario Espinosa. Nos vemos la próxima.